armonizando tu ser con la palabra de Dios. En la Biblia latinoamericana, en el Nuevo Testamento, vamos a estudiar la historia de la escritura y la traducción de estos libros que forman parte del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es en la Biblia la colección de 27 libros que se escribieron en los 70 años posteriores a la resurrección de Jesús, y en los que la iglesia de los apóstoles reconoció la expresión auténtica de su fe. Los reconoció oficialmente como libro inspirado por Dios y palabras de Dios. Pero, al igual que los libros del Antiguo Testamento, no son libros que cayeran del cielo, sino que se deben a los apóstoles y evangelistas de la iglesia primitiva. Allí no encontramos una historia o una exposición doctrinal que pretendería conectar a todas nuestras preguntas, pretendería contestar a todas nuestras preguntas e interrogantes respecto de la fe. Pero, ¿por qué hay un Nuevo Testamento después del Antiguo? Sencillamente porque son dos partes de una misma historia y las divide la cruz de Jesús en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, un pueblo se va formando, madura a través de su experiencia, y después de haber esperado las 1001 cosas que buscan los hombres, entiende que solamente importa esperar y buscar el reino de justicia, en que los hombres serán hechos nuevos. Cuando leemos la historia sagrada, le vemos un sentido y discernimos las etapas y los hombres claves. Israel descubre los grandes valores de la existencia y de la vida social. Entendemos por qué debieron pasar tantos siglos antes de que se supiera del más allá de la muerte. Comprendemos por qué la prosperidad del antiguo reino de Israel no podía durar y era necesario que el pueblo de Dios ganara en lucidez e interioridad lo que perdía en poderío y glorias terrenales. Luego Israel atravesó por una crisis terrible con la opresión romana y la radicalización de las corrientes entre las que se dividía el pueblo judío. Entonces fue cuando, después de tantos salvadores, el único Salvador le llegó. Jesús llamaba a Israel a que superaran todos los estrechos de su nacionalismo y fanatismo para encontrar el conocimiento verdadero y el reino de Dios. La historia de Israel debía desembocar en un pueblo universal de Dios, rico con la presencia del Padre y una práctica de la no violencia capaz de superar
divisiones y opresiones. Y sabemos que la nación judía se quebró en pocos años. El Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo. La predicación de Jesús no suprime las advertencias de los profetas. El amor no viene a reemplazar la justicia. La salvación prometida al pueblo judío no es sustituida por una salvación de las almas, sino que el Evangelio se da como verdad liberadora que reorienta la historia y empuja a todas las civilizaciones hacia una meta, que es la reunión y reconciliación de todas las fuerzas del mundo en torno a Cristo. El fracaso de la evangelización de los judíos en Palestina era una razón más para que se anunciara el evangelio a los otros pueblos, y en pocos años la iglesia empezó a difundirse por todo el mundo, entonces conocido, es decir, las naciones del Imperio Greco-Romano. Si bien en los primeros años fue sentimiento común de los cristianos que dentro de muy poco tiempo el mensaje alcanzara los extremos de la tierra y Jesús volvería glorioso a juzgar, esta ilusión se desvaneció desde los años 70. La historia a lo mejor se alargaría más de lo previsible y la iglesia empezaba un largo caminar. La fe de la iglesia primitiva está fundada en el testimonio de los apóstoles, que fueron los primeros compañeros de Jesús. Esos testimonios fueron orales en un primer tiempo y luego escritos en partes. Las comunidades cristianas se preocuparon por reunir los escritos que contenían la predicación de los apóstoles y recordaban las experiencias fundamentales de todos los primeros creyentes. La iglesia fue la que reconoció aquellos libros que expresaban su fe, tal como la había recibido de los apóstoles, y rescató otros muy recomendables, pero que no le parecieron portadores del mensaje más fundamental y más universal de la fe. Este texto nos ha sido transmitido por los manuscritos antiguos que se copiaron cierto número de veces a través de los siglos, hasta que con la invención de la imprenta ya se pudo contar con un texto invariable. Gutenberg imprimió las primeras Biblias en el año 1456. Los copistas de manuscrito no dejaron de cometer algunos errores comparando los distintos manuscritos agrupados en familias según sus divergencias y su origen.
Los críticos pueden remontarse a los textos originales que la Iglesia Católica reconoció como expresión de la fe apostólica y como palabra de Dios. Los evangelios, la tradición de los apóstoles. Pero, ¿quién escribió estos primeros evangelios y a partir de qué datos? Sabemos que Jesús murió sin haber escrito nada, pero había dedicado la mayor parte de su tiempo a formar a los 12 apóstoles que había escogido. Convivían con él como hacían los discípulos de los maestros judíos y les hacían memorizar su enseñanza, más que multiplicar los discursos. Jesús había repetido de 1000 maneras las verdades esenciales. Los apóstoles tenían grabada en la memoria una serie de instrucciones del Maestro, además de los hechos que habían presenciado, y no podemos dudar que desde los días de Pentecostés se preocuparon por dar forma a esas instrucciones de Jesús que iba a ser la catequesis de la iglesia primitiva. Llamamos tradición de los apóstoles al conjunto de hechos y enseñanza de Jesús que los apóstoles predicaron y comentaron para dar a conocer la persona y la obra de Jesús, Mesías de los judíos y Salvador de toda la humanidad, Hijo de Dios, venido de Dios y resucitado, como dijimos en otros lugares. Todo lo que sabemos de Jesús lo recibimos de sus apóstoles. Por supuesto que no gustaría conocer la misma palabra de Jesús, tales como se pudieron escuchar. Pero la fe de la Iglesia considera que solamente los apóstoles fueron sus testigos auténticos y lo entendieron como Dios quería que fuera entendido y creído. Es palabra de Dios, no solamente lo que dijo Jesús y lo que ellos escucharon, sino también lo que nos dijeron de Jesús. Del arameo de Jesús al griego del Evangelio. Jesús y sus contemporáneos hablaban arameo, idioma que desde la vuelta del destierro había sustituido al hebreo en Palestina en el uso corriente. El hebreo, sin embargo, seguía enseñándose y aún hablándose. Muchos judíos lo entendían y los escritos religiosos se redactaban a menudo en ese idioma. Precisemos que hebreo y arameo son dos idiomas bastante parecidos que pertenecen a la misma familia de la lengua semítica. El griego, en cambio, era el idioma usado en todos los países del Imperio Romano para el comercio y la vida urbana. Como el inglés en nuestros días, permitía la comunicación entre pueblos muy diversos, unificados bajo la autoridad y la ley romana. Hasta en Palestina, buen número de judíos entendían el griego. El latín, en cambio, idioma de los romanos,
no se usaba fuera de la administración. Los judíos, tan numerosos en todas las ciudades grandes del Imperio Romano, y los cristianos que se iban a multiplicar en los mismos lugares, hablaban griego y ya usaban la Biblia traducida al griego, la llamada versión de los LXX. ¿Cuáles fueron los intermediarios entre Jesús y los apóstoles que se expresaban en arameo? Fuera tal vez de oración como el Padre Nuestro y nuestro Evangelio redactado en griego. Es posible contestar seriamente a esta pregunta sin entrar en un sinnúmero de problemas muy complejos. Al cabo de tantas investigaciones muy serias, los biblistas siguen divididos sobre las conclusiones que se puedan sacar en cuanto al origen y las fechas de composición de los evangelios. Los 4 evangelios. Un hecho se impone a primera lectura. Los 3 primeros evangelios de Mateo, de Marco y de Lucas se parecen en muchos pasajes, cuentan lo mismo hecho, a menudo en el mismo orden. Por eso los llamamos evangelios sinópticos, lo que significa que podríamos disponerlos en 3 columnas justapuestas para comparar sus 3 maneras de contar el mismo hecho. Son tantas las semejanzas y también tantas las divergencias que hasta el momento no ha sido posible explicar a la vez las unas y las otras. Juan, en cambio, demuestra su originalidad desde el prólogo y no coincide con los otros sino de vez en cuando. Por esta razón, empezaremos hablando de los evangelios sinópticos. El testimonio de los antiguos autores cristianos. En el año 110, Papías de Hierápolis, cerca de Éfeso, escribía: Marcos, intérprete de Pedro, escribió con exactitud, pero no en forma ordenada, todo lo que recordaba de los dichos y hechos del Señor. Acompañaba a Pedro, que enseñaba según la necesidad del momento, no en forma de composición, y no cometió errores insertando ahí algunas cosas según la recordaba. Mateo juntó en hebreo los dichos del Señor y cada uno en adelante los tradujo según su capacidad. En el año 185, el obispo y mártir San Ireneo escribía: Mateo publicó un evangelio entre los hebreos y en su idioma, mientras que Pedro y Pablo salían a evangelizar Roma y a fundar la iglesia. Después de su partida, Marcos, discípulo y traductor de Pedro, puso por escrito la predicación de Pedro. También Lucas, compañero de Pablo, hizo un libro en
con el evangelio predicado por éste. Estos datos antiguos, a los que deberíamos añadir muchos otros posteriores, muy despreciados por gran número de biblistas modernos, han vuelto a ser considerados como datos de gran valor histórico de la tradición popular a nuestros evangelios. Sería un error pensar que los evangelios fueron escritos de manera directa e inmediata por hombres como Mateo, Marco o Lucas, quienes se habrían decidido un día a poner por escrito los hechos y las palabras de Jesús. Veamos lo que se debió haber vivido en el seno de las primeras comunidades cristianas. Al comienzo, los apóstoles daban testimonio de lo que habían visto y oído, pero poco a poco se fue sintiendo la necesidad de poner por escrito sus testimonios para conservar su recuerdo. Es lo que hacemos cuando en una reunión tomamos nota de un testimonio para compartirlo con los demás. Como ya hemos dicho, en las comunidades cristianas de Palestina se hablaba arameo o hebreo, según la región o la condición social. Los primeros escritos, pues, se redactaron en esas dos lenguas. Poco a poco se fueron agrupando textos relativos a los hechos y las palabras de Jesús. De este modo, las primeras comunidades cristianas fueron pasando de un testimonio oral a un texto escrito, el del nuevo evangelio. Pero hay un hecho que salta a la vista. Casi todos los episodios relatados por Marco lo son también relatados por Mateo y Lucas. Después, si observamos en Mateo y Lucas lo que no aparece en Marco, veremos que una gran cantidad de dichos o palabras de Jesús se encuentran tanto en Mateo como en Lucas. De ahí que numerosos biblistas hayan creído conveniente hablar de dos fuentes. Los evangelios sinópticos habrían obtenido su información de dos textos más antiguos, uno que comprendía sobre todo relato y otro que era esencialmente una colección de dichos y palabras de Jesús. Sin embargo, esa teoría ha tenido que ser matizada. Actualmente parece que la tradición oral desempeñó un importante papel en la redacción de los tres evangelios sinópticos. Merced a ella, los textos más o menos redactados que circulaban ya entre las comunidades primitivas fueron retomados, completados y organizados. Nuestros evangelios sinópticos alcanzaron su forma definitiva al término de una evolución que duró cuando más algunas decenas de años y que concluyó alrededor de los años 70. Aunque es difícil determinar con precisión la influencia recíproca entre la tradición oral transmitida por las comunidades cristianas y lo que las pusieron por escrito, un hecho es
innegable que en este lento caminar hubo algunos personajes que desempeñaron un papel muy importante y que dieron a cada uno de los 3 evangelios sinópticos un aspecto original. Estos personajes fueron Mateo, Marcos y Lucas. Los 3 primeros evangelistas, diferentes entre sí únicamente por una elección más o menos extensa o por una presentación un poco distinta de los hechos y de las palabras de Jesús, en realidad cada uno tiene su propia teología, su manera personal de conocer a Jesús, y es esa visión profunda, ese testimonio personal, lo que justifica al fin y al cabo toda la diferencia. Marco da testimonio de una serie de hechos y de acontecimientos en que Jesús manifestó claramente su poder divino, afirmando al mismo tiempo su libertad respecto al mundo en que vivía. Poco preocupado por la cronología, distingue algo así como 2 etapas: la actividad de Jesús en Galilea y una misión en Jerusalén antes de su pasión. Mateo, como dice San Ireneo, escribió su evangelio para los hebreos, es decir, para los judíos de Palestina que se habían convertido a Cristo. Resalta la figura de Jesús como el maestro, el que trae la sabiduría definitiva, presente ya en la Escritura. A lo largo de su evangelio se va viendo la vida de una comunidad, la vida de la iglesia, cuya misión es mostrar desde el momento presente que el reino de los cielos está más allá. Desarrolla su catequesis alternando metódicamente los hechos y las palabras de Jesús. Pone una especie de introducción llena de imágenes que son los relatos de la infancia de Jesús. Lucas sigue el mismo plan que Marcos, pero entre las 2 etapas intercala el largo relato de un viaje de Jesús a Jerusalén, en el que ubica gran parte de los dichos de Jesús, que también lo narra, como se ve en Mateo, pero integrado a lo largo de su evangelio. Lucas escribió para los griegos, por lo que no redujo numerosos detalles ligados a las leyes y costumbres judías que no habrían entendido sus lectores. Como buen griego, suprime las repeticiones que tanto gustaban a los judíos y cuyo ritmo no conservó Mateo. Al igual que Mateo, Lucas tiene su propia introducción con episodios de la infancia de Jesús y también su propia conclusión. El Evangelio de Juan deja entrever fragmentos de un antiguo texto tan simple como el de Marcos. Las acciones de Jesús ocuparían en él más lugar que su enseñanza. Tal vez habría estado dirigido a las comunidades cristianas de Samaria,
ya que estaba escrito en arameo. Pero basándose en esto, Juan elaboró los largos discursos de Jesús en lo que nos presenta la salvación, una transformación del hombre que renovará la creación. Y a lo largo de todo su evangelio se manifiesta el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como la comunión íntima de Dios con los hombres a través de la vida comunitaria de los sacramentos de la Iglesia. Este evangelio fue publicado tan solo después de la muerte de Juan, alrededor de los años 95. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se complementan, pues para revelarnos el verdadero rostro de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, alternando la narración de los acontecimientos con la exposición de su enseñanza. Estos evangelistas nos muestran cómo Jesús, a través de su comportamiento humano, manifestó su divinidad. Su vida es el signo privilegiado por el que Dios quiso darse a conocer a los hombres, mediante alusiones a menudo muy discretas, pero precisa al mensaje del Antiguo Testamento. Estos tres evangelistas señalan cómo Jesús cumplió ese Antiguo Testamento. Juan, muy en especial, nos lleva a la contemplación de la persona de Jesús. Nos muestra así los fundamentos y la forma de la auténtica experiencia cristiana. Lo anterior basta para que entendamos lo siguiente. Aunque los evangelios fuesen 10 veces más largos de lo que son, no podrían ofrecer más que una selección de los hechos y gestos de Jesús. Cada uno de los evangelistas escogió esos hechos y dichos de Jesús y los expresó a su manera, teniendo en cuenta a sus lectores. Lo presentó siguiendo su orden que le precedía el mejor y juntó hechos que tuvieron lugar en distintos momentos. Sobre todo, los miles de discusiones sobre detalle no deberían de ocultarnos la esencia que el Evangelio es una creación excepcional y única de la literatura de todos los tiempos. Por un lado, cualquier comparación con los demás escritos de su época revela un contraste impresionante. En el Evangelio todo es sencillez y sobriedad. En los otros escritos, ya sea cristianos o no, destaca lo maravilloso, lo complicado y todo lo que no tiene los pies sobre la tierra, incluso lo que en escritos cristianos inspirados, como en la carta de Judas. Pero además, la riqueza humana del Evangelio es tal que uno se pregunta qué ceguera ha llevado a los administradores de nuestra cultura a sacarlo de los textos escolares y universitarios para poner obra infinitamente menos interesante. No basta decir que el Evangelio ha sabido resistir a la crítica moderna,
aunque haya sido examinado con lupa como no se ha hecho con ningún otro libro, sino que además hay que recalcar simplemente que deja exhalar su perfume de verdad cada vez que somos capaces de abrirnos a él. Son muchos, sin embargo, lo que ponen en duda el testimonio de los evangelios, a veces porque creen ver en ello alguna contradicción y más habitualmente porque les parece imposible aceptar la divinidad de Jesús. Aunque se quiera ser objetivo, es imposible estudiar el Evangelio con imparcialidad, pues cuestiona toda nuestra vida y no solamente nuestras ideas sobre tal o cual punto. Si compartimos la fe de los apóstoles, no nos será difícil aceptar el libro sagrado, permaneciendo en una postura crítica. Pero si no cumplimos con la condición que permiten ver a Dios, solo sentiremos incomodidad en tanto cuanto no encontramos el medio de reducción. Los testimonios del Evangelio a la medida de nuestra razón. Esto quiere decir que no cuestionará nuestra certeza. Por eso, muchas personas que cuestionan el Evangelio buscan 1000 razones para negar lo que los trastorna. El testimonio del Evangelio sobre Dios hecho hombre, un Dios que trastorna y que resucita a los muertos. Incluso entre los creyentes no faltan los que niegan sistemáticamente que Jesús haya realizado auténticos milagros. Esto se debe tal vez a que dicha persona pertenecen habitualmente a ambiente y país acomodados, formados en una cultura cientificista basado en la ciencia que solamente cuenta con los recursos humanos científicos para solucionar todos los problemas, ahí como se espera de Dios, y tampoco Dios multiplica sus milagros. En consecuencia hacen el razonamiento siguiente: si ahora no puedo ver cosas parecidas a las del Evangelio, ¿cómo voy a creer que sucedieron entonces? Todo sería diferente si participaran en la iglesia pobre y fueran testigos de la constante intervención de Dios en favor de los que solamente esperan y confían en Él. Ayer, hoy, siempre, Dios habla a nuestros corazones a través de su palabra. Los evangelios que hablan de la vida y la historia de Jesús nos hacen entender que sin fe no podríamos encontrar la respuesta en nuestro interior. Dios Padre ha creado a la humanidad con forma e imagen a sí mismo, dice el Antiguo Testamento, y Jesús lo viene a reafirmar a través de su trayectoria por la humanidad para regalarnos la salvación por amor a cada uno de nosotros y por amor a su Padre, y el Padre por amor a su Hijo. Él es el medio a través del cual somos salvos. Los evangelios fueron escritos por personas que vivieron con Él y lo contaron de historia a historia, y Dios inspiró grandes hombres para que lo transmitieran a los idiomas.
De ahí que idiomas a idiomas pudo haberse escapado algo, pero de lo que no podemos dudar es de que la fe es lo único que mueve a las montañas. Y así lo dijo él: si tuvierais fe como el grano de mostaza, piensa dentro de él que va a ser un árbol, usted y yo creeríamos que Jesús vino a nosotros para salvarnos y que Dios por amor lo entregó a que cargara con el madero el pecado de cada uno de nosotros para que seamos salvos.